Pues yo soy muy exagerado con eso y he aprendido como a relajarme, a decir como, bueno, por tu carajo, prefiero hacer el ridículo, pero hagamos el intento. La misma patineta que se la ha llevado la persona de la embajada gringa se la ha llevado a una persona seguramente de escasos recursos eh, para la misma solución. Hay industrias que están cambiando el mundo mientras muchos todavía creen que todo sigue igual. En 2017, un joven de 22 años, cansado del tráfico de Bogotá, encontró una patineta eléctrica guardada en la casa de un amigo. Pero en vez de verla como un juguete o una moda, vio una oportunidad. Hoy, ese momento se convirtió en Minca Electric, la empresa líder en micromovilidad eléctrica en Colombia, con más de 20.000 unidades vendidas y presencia internacional. Hoy en Rompe el Molde, Gabriel Gutiérrez nos cuenta cómo se construye una empresa desde cero, siendo muy joven, en una industria que nadie entendía todavía. Hoy hablamos sobre innovación, industrias verdes y cómo detectar oportunidades cuando nadie todavía las está viendo. Bueno, bienvenido Gabriel a Rompe el Molde. Paola, muchas gracias por la invitación acá para crecer el entorno emprendedor de Colombia y poder también echar cuentos al respecto de la historia de mía como emprendedor y de la compañía también. Así es, qué bueno que estés acá. Bueno, tenías 22 años, eras un administrador de empresas recién graduado y decidiste empezar a vender patinetas en una ciudad como Bogotá, donde muy pocas personas los conocían en ese momento. ¿Qué crees que viste tú que los demás definitivamente no vieron? Pues Paola, yo creo que el que pega primero pega dos veces. En su momento cuando nosotros empezamos, cuando yo me movía en los vehículos pues que ensayé de muestra antes de montar el negocio, a uno lo veían como un extraterrestre en la ciclorruta. Creían pues, que era un tema que era más un juguete que otra cosa. Pero yo creo que lo más importante fue empezar a trasladarme yo mismo en el vehículo y en las muestras que empezamos a traer para darnos cuenta, eso fue año 2017, Green no existía ni en las curvas, no estaba ni siquiera en el radar de nadie. eh, y en el momento en el cual me empecé a mover por las ciclorrutas en el producto, lo más importante fue empezar a entender cómo los consumidores se empezaron a interesar por el producto. Entonces al principio les decía, no, yo compré esta patineta ahí en una bodega que había en el 7 de agosto de una persona pues que vende estos vehículos. De hecho se la había comprado a un amigo mío que la tenía, se la habían regalado y la tenía guardada en una bodega. Y yo estaba mamado de irme al trabajo en carro. A mí me tocaba irme de vestido. Entonces la bicicleta me daba un poquito de pereza por llegar sudado. Y me empecé a dar cuenta que en la ciclorruta las problemáticas que yo tenía las tenía muchas más personas a lo largo de toda la ciclorruta de la 11. Y llegó el punto en el cual les dije, no, pues yo las vendo. Se me acabaron, eh, ya las agoté, pero deme su número y yo cuando me llegue el siguiente contenedor, que el contenedor no tenía nada porque trajimos las primeras 30, yo lo aviso, lo contacto y se la llevo a su casa para que la ensache. Entonces, ¿qué vi yo? Yo creo que la necesidad, yo creo que parte de lo más importante de uno montar una empresa es usar el producto primero y entender en dónde está la oportunidad. Muchas veces uno empieza a decir, uy, tengo una idea gigantesca sin ni siquiera antes meterse en la industria o meterse en el producto o ser consumidor del producto. Entonces yo creo que ahí hay un aprendizaje grande y es ser consumidor de su propio producto. Iniciando el negocio te va a dar muchos insights para saber qué aprecia el consumidor. Acá mencionas varias cosas importantes. Bueno, primero, detectar esa necesidad importante, pero también hablas de que usaste el producto y de alguna u otra manera empezaste a generar esa necesidad porque las otras personas te veían, como tú decías, como un bicho raro y empezaron a sentir curiosidad y a ver la necesidad que de pronto antes no la habían visto de la misma manera porque habían otras opciones, no iguales, pero Sustitutas. sustitutas en el mercado, así es. Y también hablabas, y es algo difícil al iniciar con nuevas industrias, y eso es educar al consumidor. Ujú. ¿Cómo fue esa parte de educar al consumidor cuando justamente primero no lo veían como una posible solución porque tenían otras que les parecían mejores en ese momento? En esos caminos, Pau, yo creo que hay muchos golpes de suerte
Yo creo que cada emprendedor que sientes acá te va a poder decir a ti este par de cosas que me pasaron a mí en la vida que nunca esperé que me pasaran por un tema de golpe de suerte, que si no hubiera trabajado como se trabajó nunca hubieran llegado, pero finalmente hay un tema aleatorio ahí por medio. La educación de ese consumidor a nosotros no la hizo mucho Green. Nosotros llegamos con un mercado supremamente chiquito, pensamos que esto era un vehículo para distancias cortas, estrato 5 y 6, mucho entretenimiento y personas que vivían cerquita al trabajo. Eh, y educar al consumidor siempre era jodido porque la gente en la cabeza tenía que estos vehículos eran juguetes. No sé si tú te acuerdas cuando nosotros éramos chiquitos, era más como de hombres que de niñas en su momento, las patinetas Razor, de llanta de goma verde. Entonces la gente tenía mucho en la cabeza como no, yo no me veo movilizándome en esto de la casa a la oficina, porque tenía mucho en la cabeza el tema del juguete. Por ende, entre el 2017 y el 2019, que fueron nuestros primeros 2 años de mucho aprendizaje, tanto logístico, gerencial, administrativo, contable, producto, desarrollo, etcétera, tiendas, demás, página web, etcétera. Llegó el 2019 y nosotros ya estábamos como preparados y nosotros ya estábamos como en el top of mind porque en ese momento habían muy poquitas, en esos 2 años se fundaron muy poquitas empresas de este tipo de movilidad enfocadas en patinetas. Había mucha bicicleta eléctrica y mucha cantidad de cosas, pero en patinetas éramos nosotros casi únicos en el mercado, y haciendo un tema de marca muy grande precisamente para educar al consumidor, que va a la pregunta tuya. Pero llega Green en el 2019 y yo creo que nos ahorra, yo me atrevería a decir que 5 años de trabajo adicional, o 4 o 3, no tengo ni idea, porque cuando la gente empezó a ver en la patineta eléctrica un medio de transporte y no un juguete, la mentalidad de la gente le cambió como diciendo, venga, yo sí me puedo empezar a mover diariamente en estos vehículos de mi casa a la oficina. Eso Green. Y lo otro, yo creo que el voz a voz, que sin duda alguna en cualquier industria, en cualquier empresa, en cualquier producto, en cualquier servicio, termina siendo el marketing más absurdo que existe en el mundo. Y es, si la gente le va bien, va a llegar al trabajo, se va a quitar su casco y le va a decir a la gente, marica, no se imagina lo que le tengo abajo en el parqueadero para que ensaye. Y cuando tú a sus clientes los vuelves influenciadores de tu marca, sin necesidad de tener un vínculo monetario, de pagar o de hacer una transacción, sino que ellos mismos empiezan a volver como influencers por la experiencia, sobre todo en estos productos que causan mucho alivio en unos dolores muy absurdos que hay en ciudades grandes, que es el tráfico. Entonces, claro, la gente llega a las oficinas diciendo, marica, antes me gastaba una hora de las 100 a las 50 y pico, o de las 140 a las 72, hoy en día me estoy gastando 15 minutos. Entonces como que es un hack al sistema que el mismo voz a voz se encarga de amplificar esa voz y de generar un crecimiento masivo pues en muy poco tiempo. Hablaste de competencia, aunque no competencia directa, pero de alguna u otra manera sustituta. Que enfoquémonos en ese momento y cuéntame qué beneficios o qué cosas positivas te puede dejar a ti la competencia. Todo, yo creo que la competencia es la única vitamina que a uno lo pone a innovar. En esas industrias pasa mucho en Colombia, en industrias similares a la nuestra, y en otras industrias también de alimentos y demás, en donde hay unos monopolios, o oligopolios o muy poquitas empresas compitiendo. Son industrias en donde hay un status quo muy marcado. No hay innovación, no hay desarrollo. Yo para qué innovo, a mí me importa un carajo. Igual yo soy el único en el mercado, entonces me van a tener que comprar a mí. Y eso genera que la gente se vuelva sonsa y perezosa, las empresas se vuelvan sonsas y perezosas y dicen, pues tengo el 80% del market share del mercado. Eh, lo que pasa es que hoy en día con todo lo que está pasando, no únicamente, para no hablar mucho de la inteligencia artificial, que estamos todos hasta acá a hablar de esa joda, eh, nos hemos dado cuenta como a nivel mundial empresas chiquitas con un dinamismo gerencial, con una capacidad de crecimiento absurda, con cero burocracia, llegan y en cuestión de meses levantan capital y se comen a otras que pensaron que no tenían competencia. Entonces muchas veces no hay que esperar ni siquiera que llegue la competencia para poder ir haciendo pasitos cortos, siempre pensando y mirando hacia atrás de quién viene detrás, porque en cuestión de semanas, meses, puede llegar alguien detrás y te puede volver mierda sin tú ni siquiera darte cuenta.
Entonces yo creo que es como ese boost, esa necesidad que tiene el mercado a nivel internacional, a nivel local, en cualquier pueblo, en cualquier ciudad, en cualquier parte del planeta, de que el consumidor al fin y al cabo reciba mayor valor de los productos y de los servicios que les ofrecemos. Si no hubiera competencia, yo me hubiera quedado con la primera patineta, yo hubiera sido feliz, no me toca a mí desgastarme, no me toca desarrollar y pues me hubiera quedado muy tranquilo en ese status quo. Te impulsa a moverte, Sin duda en alguna, dos palabras. me da miedo que me coma la competencia. Bueno, y hablando, ahorita mencionaste el tema de las industrias parecidas a las tuyas, vámonos a las industrias verdes. Eh, Hace algún tiempo parecían una alternativa, como una opción, ahora es algo que ya se convirtió en una necesidad dentro de el mercado. ¿Crees que las empresas ya entendieron esto o todavía sigue siendo una tendencia, hablando de aquí Colombia puntualmente? Eh, yo pensaría que a Colombia le falta mucho en cuestiones de concientización en temas ambientales. No es que la gente en Colombia, esto lo veo yo desde mi parte personal, no creo que mucha gente de mis consumidores, de los consumidores de Minca y de los clientes de Minca, se hayan cambiado a Minca por un tema ambiental, sino que es evidente que en las energías limpias hay unos ahorros y unas eficiencias. Y eso pasa en las industrias, haz de cuenta de paneles solares. Metamos en esa industria que sin duda alguna con los costos energéticos que están pasando hoy en día a nivel internacional que nos afectan también a nosotros en gasolina, gas, estamos sin gas, estamos con riesgos, por ejemplo, de apagones el próximo año por cuestiones del verano que se viene. Todo ese tipo de cosas empiezan naturalmente a mover a las empresas a tomar esas decisiones. Yo sin duda alguna creo que si tú te vas para países como Finlandia, países como Holanda, países de la Unión Europea que son muy verdes, eh, y otros países en donde ya la gente como consumidora sí está más impactada de decir, venga, yo sí prefiero comprar este empaque, así sea un poquito más caro que este que me sale a mitad de precio, no creo que eso esté pasando acá. Yo creo que por el contrario, acá el mismo mercado se ha encargado de que las energías limpias y productos pues, eficientes en energías alternativas como el nuestro, simplemente van de la mano de un ahorro de tiempo, un ahorro de recursos, un ahorro de hasta un tema de diversión, eh, y en paralelo, por allá lejos, uno dice como, bueno, qué putería estar pudiendo también ayudar al medio ambiente. Pero no creo que sea como en ese abanico de soluciones que te dan este tipo de alternativas, entre esos la energía solar, sea como la empresa no se va a cambiar a energía solar por ser más bonita. Sucede obviamente por los bonos de carbono en compañías y en mercados más regulados que les toca, por ejemplo, sembrar árboles, pero muy poquitos son muy filantrópicos con el tema ambiental, sobre todo en países latinoamericanos en donde siempre pues surgen unas necesidades más allá de una convicción pues de facilitar y de ayudar al medio ambiente. Sí, yo creo que aquí hay justamente un reto bien importante en marketing y es ese gap que puede haber entre lo que los consumidores decimos, pero realmente las decisiones que tomamos, porque muchos y sobre todo las nuevas generaciones hablan mucho de sí, cuidar el medio ambiente y las empresas que estén alineadas con la sostenibilidad, pero en realidad hacemos, nuestras acciones van en el camino totalmente contrario, en la manera en la que consumimos moda, desde la moda que es Empaques, algo tan sí, lo pequeño de la moda. hasta los productos de belleza, hasta ya productos que pueden generar mucho más, un impacto mucho más alto como el tuyo, pero las decisiones que tomamos van en contravía de lo que muchas veces decimos, entonces acá hay un gap bien importante que en marketing tenemos que aprender a cubrir. Y justamente entrando un poquito en esa parte de marketing, cuéntame cómo han impactado las redes sociales en el crecimiento de Minca. No, absurdamente, yo creo que, Pau, en la actualidad, yo creo que nosotros, desde la parte gerencial y desde mi puesto y desde mi cargo comercial, me ha tocado aprender a dar la cara en las redes. Yo dije que al principio cuando empezamos la compañía yo era parte de los que decía, a mí me da mamera, no me gusta, no soy bueno, eh, no me siento cómodo, prefiero utilizar mi tiempo en cosas más productivas. Al día de hoy, sí o sí, con el equipo de marketing interno que tenemos en el equipo, yo le gasto por lo menos un día a,
ya sea a grabar, a echar ideas a un comité estructural de marketing y de para dónde vamos en cuestiones de estrategia de marketing. Eh, las redes sociales hoy en día son básicamente la forma en la cual la gente nos conoce a nosotros. Nosotros no somos ni una marca especializada en medios impresos, los odiamos, no sabemos medir, no nos gustan. De vez en cuando hemos puesto pues por ahí un par de vallas en la calle. Las redes sociales hoy en día es la forma de comunicar lo que la marca quiere expresar. No únicamente para mostrar el producto, sino para mostrar la identidad y la personalidad de la marca, como si tú fueras una marca personal, pero pues una marca también tiene que tener como esa claridad de qué quiere comunicar, a quién y cómo. Eh, Seguimos siendo muy flojos en TikTok, ahí vamos. Yo no soy una generación de TikTok, entonces como que me cuesta mucho generar ese contenido. Contratamos en el equipo gente más joven precisamente para que le diera esa frescura y que nos diera como esas ideas adicionales, pero sin duda alguna sabemos la importancia y sabemos que a eso por lo menos hay que dedicarle el 25% del tiempo y hay que tener un equipo interno que vibre con la marca y que entienda cuáles son esos valores, no única, esa identidad, no únicamente gráficamente, que es importante ser idóneos en cómo se comunica la marca y tener un manual y todo lo que tiene que ver eso debajo, pero también cómo habla la marca. Si tú vas a hostear, vas a tutear, a quién vas a El hostear, tono. a qué vas a tutear, el tono, tú sabes seguramente más de esto que yo, pero el tono es importante, los colores son importantes, a quién le estás hablando, muy seguramente, sobre todo nosotros que estamos en movilidad, tenemos diferentes públicos. Una cosa es hablarle a alguien que está buscando ahorro y otra cosa es hablarle a alguien que está buscando, hace cuenta, calidad de vida y tiempo. Eh, entonces, toda esa estrategia es un tema que toca comunicar en las redes sociales. Las redes sociales son los nuevos periódicos que las marcas usaron en los años 70 para promocionar sus productos, pues, de cualquier tipo. Así es, y bueno, participaste en Shark Tank México. Dijiste pues que esta experiencia te obligó a conocer tus números de manera real y cómo funcionaba tu negocio. ¿Qué aprendiste de ti mismo en esta experiencia y de tu negocio? Bueno, el primero que uno puede estar más cagado del susto de lo que creía, porque es una situación en la cual te ves muy expuesto a un escenario pues lleno de cámaras y lleno de cosas que sin duda alguna pues nosotros no estamos acostumbrados a eso, o por lo menos yo pues en mi industria no estaba muy acostumbrado a eso, y saber pues que al fin y al cabo no estás jugando tú como persona únicamente, sino que también estás poniendo en juego la marca, que muchas veces entendiendo que esto es un tema de entretenimiento, que sin duda alguna genera una cantidad de interacciones tanto en redes como en televisión y demás, eh, pues genera un susto más allá de una conferencia en donde tú estás con 200 personas, porque al fin y al cabo te tienes que aprender un pitch, tienes que entrar a revisar una cantidad de números, te tienes que saber una cantidad de números. Eh, el aprendizaje es primero prepararse, me preparé mucho, me excedí yo creo que preparándome, revisando pitch de otras personas, porque no quería quedar en ridículo. Yo creo que ese susto de mierda, no quiero que me cojan allá y que me pregunten un margen operacional de mi negocio y yo salir a decir una estupidez, porque eso al fin y al cabo genera rating. Y lo que me di cuenta antes de montarme allá a hablar es que, pues al fin y al cabo, siendo un programa de entretenimiento, lo que quieren es coger contra la espada y la pared muchas veces al emprendedor, obviamente sin hacerlo de mala gana, sino, vean, no me cuadran sus números, vaya y lo revisa porque en realidad, pues, hay algo mal en la estructura. Son escenarios en los cuales uno puede hacer un alto en el camino y sentarse a entender absolutamente todos los márgenes de la compañía, toda la parte financiera, todo el flujo de caja, todo el tema de deuda, todo el tema de el EBITDA, etcétera, que es muy importante tenerlo claro. Yo siendo administrador de empresas como que se me facilitaba, ahora no soy el mejor para eso, y gracias pues que mi hermano entró a la compañía, tengo como una mano al lado increíble pues para poder absorber todas esas necesidades que hoy en día la compañía pues a medida del crecimiento ha ido necesitando. Eh, entonces para ese Shark Tank México ya tenía como el panorama un poquito más claro de los números y mi hermano pues, me ayudó mucho a aterrizar toda esa parte financiera. La parte comercial pues sin duda alguna siempre ha sido muy fuerte y como que conozco la empresa desde que tiene pañales hasta el día de hoy, por ende era un tema mucho más conversado y mucho más de convencerlos, que de hecho si los convenció o no los convencía me importaba muy poquito, simplemente era echar un cuento que tuviera un sustento numérico y en ningún momento ir a hacer el oso.
aprendizajes todos. Yo creo que pues para esos espacios yo creo que hay que prepararse, hay que entrar a conocer la compañía y exhibirla también como un medio, como un canal de promoción para que la gente pues entienda uno en qué está y cómo es la compañía por dentro. Hablaste del miedo al ridículo. ¿Crees que ese miedo al ridículo ha llegado en algún otro momento como emprendedor? Sí, claro. ¿Y Pues, cómo has podido? Porque creo que es algo bien presente, no solamente en los emprendedores, sino en general en la vida. eh, yo siempre he sido una persona extrovertida, nunca me ha costado pues como temas de comunicación y temas de socialización con gente, me he parado a hablar pues en escenarios con 200 personas, 300, 500 y no he tenido ningún inconveniente, porque precisamente el ridículo y el susto al ridículo es lo que me genera a mí como esa necesidad de preparar mucho, sobre preparar las cosas. Que si yo estoy en una reunión con 4 personas, pues si quedan en ridículo me importa un culo, pues como oiga, qué pena, no pasa nada, pero como la multitud, que uno también lo siente en las redes, no tanto hoy en día cuando uno graba videos con el equipo de marketing, que me toca hoy en día, pues ya uno ya se empieza a soltar, pero por ejemplo en los lives, uno en los lives como que siente exactamente lo mismo que siente cuando uno está parado en una tribuna diciendo, mierda, tengo la luz en la cara, si yo me llego a mandar una cagada acá, pues qué pereza. El ridículo yo creo que es un tema bueno. Y yo creo que sentir, ahora, en extremo todo es malo sin duda alguna, pero ese ridículo te ayuda a ti también a poder prepararte y saber que pues al fin y al cabo tú tienes una marca personal. Hay gente que la usa más que otros, pero al fin y al cabo esa marca personal es la confianza que tienen en ti, que si tú sales en ridículo de un bar por alguna cosa que hiciste mal, es pues obviamente un tema gravísimo, pero en cuestiones empresariales, si tú no te sabes los márgenes de una compañía, pues también es una vergüenza decir, oiga, ¿cómo así? Usted tiene una empresa que ni siquiera se sabe los márgenes de su empresa. Entonces yo creo que el ridículo es al igual que la competencia de la que hablamos ahorita, es como esa cosita que te hace a ti como prepararte más de la cuenta para que no te cojan mal parado. Pero sin duda alguna yo creo que pues yo soy muy exagerado con eso y he aprendido como a relajarme, a decir como bueno, por un carajo, prefiero hacer el ridículo, pero hagamos el intento. Bueno, te fuiste a liderar la expansión a México y ahí dijiste algo muy honesto. Acá me tocó reaprender de todo porque el consumidor es otro y los códigos culturales pues cambian todo. ¿Cuáles fueron los principales aprendizajes en ese proceso? Uy, Pau, muchos, infinitos. Yo creo que uno cree que por ser Latinoamérica y por hablar español tenemos muchas cosas en común y estrellarme con esa diferencia cultural fue complejo en cuestiones de consumidor, cómo observaban estos vehículos como una solución dependiendo de los estratos socioeconómicos. Allá es un tema mucho más marcado, entonces no es como acá, que es espectacular, que de hecho es un tema divino y es un cuento que siempre he hecho y me encanta echar es, lo lindo que tenemos acá es que tú en una tienda, obviamente como ya tenemos tantas tiendas, tenemos 10 tiendas a nivel Bogotá, ya las personas empiezan como a sectorizar en las diferentes locaciones que tenemos, pero antes cuando teníamos una sola tienda era un tema espectacular, era como ver que en una misma locación llegabas de cuenta una persona de la embajada de Estados Unidos en una camioneta blindada a comprar un vehículo con tarjeta de crédito a una cuota y el mismo día, a la misma hora, llegaba una persona a comprar una patineta con monedas. La misma patineta que se la ha llevado la persona de la embajada gringa se la llevaba una persona seguramente de escasos recursos para la misma solución y es tiempo, al fin y al cabo. Es como me demoro menos de moverme de acá hasta allá. En México, obviamente, estamos hablando de unas dimensiones de riqueza y unas dimensiones de estratificación mucho más salvajes. Entonces eso nos costó mucho. El tema, la idiosincrasia allá es muy diferente de cómo funcionan acá las cosas. En temas pues, culturales, evidentemente. Y el tema burocrático también es muy jodido. Eh, entonces, reaprender del todo. Me tocó otra vez volver allá, volver a montar una tienda, volver a conseguir al primer empleado, volver a montar un taller, ensuciarme las manos para poder explicar y educar pues, a la persona que iba a atender el taller. Meterme de nuevo también a temas que uno también deja muy por sentado que ya funcionan y uno los deja como fluir en la compañía, a volver al detalle que muy seguramente son errores que uno comete a medida que va creciendo y es como las cosas van pasando y déjelas fluir,
sino venga, entre otra vez, porque hay muchas cosas que se hacen mal y por uno creer que ya están funcionando, no hay oportunidades. Exacto, se descuida, no hay oportunidades de mejora y muy seguramente uno se está mandando una cagada igualita, pero a la 10x porque ya tienes 10 tiendas. Entonces, la atención en el detalle creo que fue de las aprendizajes más grandes que tuvimos en México. Te tocó olvidarte que eras emprendedor, que ya te conocías más o menos el negocio, el consumidor acá, porque era totalmente diferente. Completamente diferente. Bueno, y si pudieras volver al 2017 a darle un consejo al Gabriel de 22 años, ¿qué consejo le darías? Que se parche un poquito y que no se estrese tanto por cosas que al fin y al cabo suceden y suceden bien. Creo que uno siempre tiene en la cabeza como mucho miedo de qué va a pasar si tomo esta decisión, qué va a pasar si tomo la otra, si no hago esto, si no hago lo otro. Y eso muchas veces pues obviamente genera muchas trabas en la operación y mentalmente y físicamente también uno las empieza a ver. Aprendizajes más empresariales, yo creo que toca conseguir socios que generen valor agregado desde el minuto uno. Yo creo que la primera etapa que vivimos con Minka fue una etapa linda en donde veíamos la empresa como, de alguna manera, como un emprendimiento, tal cual como fue y empezó. Pero a medida que va creciendo, las empresas van necesitando diferentes temas y cambiar puede que sea una de las alternativas pues, para que las cosas sucedan. Entonces, yo creo que el tema societario es importante, dejar las reglas de juego claro entre las empresas. Las sociedades son un matrimonio que, al igual que cualquier matrimonio, si las reglas de juego no están claras desde el principio, pues empiezan a haber chispas y sin duda alguna aprendimos mucho pues con mis socios a manejar esos temas, en algunos casos bien, en otros casos mal, pero dejar las reglas de juego claras. ¿Qué más le diría a mi yo de 22 años? No, la importancia de las redes sociales, yo creo que es un tema importante que nosotros nunca fuimos como tan conscientes de eso y, y hubiera invertido más mi tiempo cuando lo tuve en su momento, bueno, que en realidad uno cree que lo tuvo, pero no lo tuvo porque estaba solucionando pedos diferentes, de otra magnitud, de otro tamaño, pero el tema de las redes sociales sin duda alguna termina siendo uno de los paradigmas más importantes para que una empresa sea exitosa. ¿Qué más? No, muy jodido, la pregunta está muy difícil. No, pero yo creo que ya con esos tres tenemos. Y mira qué curioso porque no parecías, es una persona que se estresa mucho. Entonces, no, sí. Curioso, curioso ese consejo. Sobre todo el tema de los clientes, en donde no sé de quién es la teoría y me parece una teoría muy válida y es, hay una gráfica en donde toda la operación de la compañía debería girar en torno al cliente. Y eso uno estando arriba tomando decisiones se estresa mucho porque antes las empresas, no sé, no voy a decir nombres pues, y empresas privadas, pero empresas de telefonía. Tú te das cuenta que una empresa de telefonía estuvo fundada así y el cliente por acá abajo, importa un culo el cliente. Tú llamas a una empresa de telefonía y te das cuenta que la teoría de cómo fundaron la compañía nunca fue el cliente en la mitad, de tal manera que pues eso se nota en el ADN de una empresa y cambiar eso a medida que esa empresa es más grande es más jodido. Eso es lo que más estrés genera y es preocuparse tanto por el cliente. Esa joda como que... Y ahora un cliente que evoluciona de un día a otro. Jode mucho la cabeza porque tú siempre estás diciendo, tengo al de al lado que le importa un culo el cliente, que le importa un culo ofrecer garantías, que no tiene talleres, que no le interesa el tema de cómo mejorar su producto, que si hay un producto de mierda y si sigue vendiendo no importa, muy seguramente se vive más tranquilo. Uno vive más estresado porque lo llaman amigos, uno fue vendedor de la tienda al principio, por ejemplo, y como que la promesa de valor no es vender humo, ni vender carreta, ni vender paja, sino por el contrario, nosotros confiamos y creemos plenamente en el producto. Sin duda alguna hemos visto la mejoría. Si tú me pones a mí una patineta que vendíamos hace 8 años, yo no entiendo cómo vendíamos eso hoy en día, pero pues era lo único que va en el mercado también va evolucionando y sin duda alguna si hubiéramos vendido eso en este momento, pues no estuviéramos en ninguna parte. Pero lo que más estrés genera yo creo que son los clientes. No, y la burocracia, más allá del estrés del cliente, que sí, sin duda alguna es
lo más importante, el tema también de la burocracia. Creo que hay mucho por inventarnos en países, no únicamente en los nuestros, sino en todos, lo vimos en México, y es el emprendedor no debería estar pensando y gastando su tiempo en llenar formularios que hoy en día con todo lo que está pasando, ahí sí meto la inteligencia artificial y el tema del blockchain, por ejemplo, cómo eso en las sociedades puede generar eficiencias para que los empresarios y las personas que están creando empresas de verdad se dediquen a lo que saben hacer, y es desarrollar, construir, vender, crear, construir. El tema administrativo y contable es un tema también muy jodido y muy estresante y desgastante, que con los desarrollos tecnológicos que hay hoy, uno debería esperar que en el corto plazo eso ya se vuelva un commodity, y que al final del ejercicio pues las personas se encarguen de hacer lo que saben hacer, y es su producto, su servicio o su plan de negocio. Bueno, Gabriel, y vamos llegando al final. Antes de terminar, cuéntame qué significa para ti romper el molde. Romper el molde es salirse al fin y al cabo de la caja. Yo creo que vivimos en unas sociedades que, ojo, no estoy diciendo que romper el molde siempre esté bien. Hay también una carrera profesional muy interesante, muy tranquila. Romper el molde no es para todo el mundo, es lo que quiero decir. No es que esté bien o mal, sino que no es para todo el mundo. Hay amigos míos que me dicen, no, venga, a mí no me gusta romper el molde, déjeme a mí tranquilo en mi trabajo, vivo feliz, me disfruto mi trabajo, tengo una buena comunidad dentro de mi trabajo, tengo un buen puesto. No digo que romper el molde no signifique que uno dentro de una empresa no lo pueda hacer. Obviamente uno como empleado de una empresa también puede romper el molde y ser disruptivo con los demás. Pero nada, yo creo que pensar diferente y tener unos riesgos, tener un hígado para hacer cosas diferentes. Yo creo que es romper el molde, como sobresalir de los demás, de una manera en la cual sea muy difícil como de replicar, y generar unas barreras de entrada a que uno se diferencie de los demás. Bueno, y llegamos a nuestra sección de Dilo rápido. Entonces te voy a hacer preguntas rápidas, respuestas rápidas. Ok. ¿Listo? Velocidad o autonomía. Autonomía. Innovar o ejecutar. Ejecutar ¿Eres más productivo en la mañana o en la noche? en la noche. Riesgo o estabilidad. Riesgo. Producto o comunidad. Producto. Marketing o experiencia. Marketing experiencial. Crecer rápido o crecer bien. Crecer bien. Libros o películas. Películas. Bueno, Gabriel, pues gracias por acompañarnos en Romper Molde. No, Pau, un saludo a la comunidad. Espacios interesantes pues para que emprendedores puedan también generar conciencia de que no es un camino fácil, de que no es que sea el camino que la gente escoge cuando en la vida profesional y laboral no le va bien, sino por el contrario, que sepan los riesgos y que sepan también las oportunidades para que no cometan los errores que ya cometimos varios.